Dios prueba a su creación. Deuteronomio 8, 1 al 4. Leemos la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Cuidarás de poner por obra todo mandamiento que yo te ordeno hoy, para que vivas y seas multiplicado, y entréis y poseeréis la tierra que Jehová tu Dios prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocían tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tus vestidos nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Padre, te alabamos, te glorificamos, Padre de la gloria. Habla con tu pueblo en esta noche, mi Rey, que simplemente, Padre de la gloria, yo soy un instrumento. Háblale a tu pueblo en el nombre de Jesús. Puedes sentarse, iglesia del Señor. Alaba el Rey. Vemos, hermano, cómo nos relata la Biblia que Jehová le dice a Moisés: Moisés, escribe un libro, que es este libro de Deuteronomio, y dile a mi pueblo que se recuerde de los 40 años que yo lo tuve en el desierto, que los probé para que vieran lo que había en su corazón, que los hice pasar hambre para que entendiera que no tan solo de pan vivirá el hombre, y que los alimenté con maná, alimento que no habían conocido sus padres, y que su ropa nunca les envejeció y sus pies nunca se hincharon durante los 40 años en el desierto. Jehová, en estos 6,000 años, toda la vida Dios ha probado a su pueblo. Dios nunca le da nada a nadie si primero no lo prueba. Aquí vemos cómo hizo con el pueblo de Israel. Una travesía que en 3 días llegaban de Egipto a Canaán, y los tuvo durante 40 años dando huerta en el desierto. Y vemos, hermanos, que todos los que tentaron al Señor y no le obedecieron al Señor durante esos 40 años, ninguno de ellos entró a la tierra prometida, solo nada más Josué y Caleb. Y así como Dios probó a su pueblo en el desierto, también probó a Abraham. Vemos la preocupación que había en Abraham, que ya era un anciano y él no tenía heredero, y su preocupación era que un esclavo heredara todos sus bienes. Esa era la preocupación de Abraham. Y Jehová le dice: no, Abraham, ese Nazareno no te va a heredar, te va a heredar un hijo de tus lomos. Y le da a Isaac. Y vemos, hermano, cómo estaría este viejo Isaac, este viejo Abraham, chocho, contento, porque por fin tenía un heredero y de paso hijo varón. Recuerde que un judío o para un musulmán, un hijo varón, eso es lo máximo. Y cuando este viejo estaba bien enamorado de su hijo, bien ilusionado con su hijo, Jehová le dijo, para probarlo, le dijo: Abraham, sacrifícame a tu hijo. Sacrifícame a tu hijo. Y si el Dios no le hubiese dicho a Abraham que tuviera la mano, hubiese degollado a Isaac. Y él dijo: detén tu mano, Abraham, ahora entiendo que me obedeces. Pero lo probó. Y vemos también en el tiempo de Gedeón, cuando los madianitas azotaban al pueblo de Israel.
Y cuando el pueblo de Israel sembraba, venían los madianitas y se llevaban toda la siembra. Y tenían que recoger el alimento, la siembra, los granos y meterlos en tabernas, porque los madianitas arrasaban. Y Jehová se le presenta a Gedeón y dice: Gedeón, hombre esforzado y valiente, tú librarás a mi pueblo de la mano de los madianitas. Y nos relata la Biblia que Gedeón preparó un ejército de aproximado de 32,000 personas, hombres. Y se le presentó a Jehová y Jehová le dijo: no, Gedeón, hay mucho, hay que probarlos. Y Gedeón empieza a probar el pueblo, y de los 32 le quedan 10,000. Y se le vuelve a presentar Gedeón a Jehová con 10,000, y Jehová le dice a Gedeón: no, Gedeón, todavía hay mucho, síguelo probando. Y le dice cómo los va a probar. Y de esos 10,000 quedaron 300, solo 300 pasaron la prueba. Y Jehová le dice a Gedeón: Gedeón, con esos 300 te daré la victoria. Dicen los grandes estudiosos que un aproximado de 1.600.000 salieron de Egipto. ¿Cuántos entraron? Solo 2. Y de los 32,000 de la guerra con el tiempo de Gedeón, solo 300 pasaron la prueba. Y así como Dios probó al pueblo de Israel, también está probando a la iglesia. Y también seremos probados lo que pretendemos irnos en el arrebatamiento. Hermano, eso no es tan fácil así como lo presentan. No, para irse en el arrebatamiento hay que estar en santidad, hay que estar en obediencia, hay que consagrarse para el Señor. Vemos en el tiempo de Noé, solo 8 fueron salvos. Y en el tiempo de Lot, solo 3 fueron salvos. Y la misma marcha fúnebre que hubo durante los 40 años en el desierto con el pueblo de Israel, esa misma marcha fúnebre también está en estos tiempos. Cientos de miles de cristianos evangélicos se están quedando en el camino, porque Dios los está probando y no están pasando la prueba y se están quedando. Y ese sueño que tuvo el hermano Humberto, donde vio cantidades de fosas y fosas y fosas, esas son muertes espirituales. Cada día que se acerca la venida de Cristo, se pondrá este camino más estrecho, y solo los violentos lo arrebatarán. Dios en estos momentos está probando la iglesia, la está probando a ver quién son los fieles que son dignos de irnos al arrebatamiento. Y empezando por nosotros los pastores, somos los que más Dios pasa, o a los hermanos que son llamados al ministerio. Dios los está pasando por el fuego a ver si son dignos, dicen, el arrebatamiento. Esto no es tan fácil como lo presentan, como lo ven algunos pseudo evangélicos. No, hermano. Entendamos esto, que Dios está probando a su pueblo. Repito, la misma marcha fúnebre que hubo en el tiempo del pueblo de Israel en el desierto, la misma marcha fúnebre la hay también en estos tiempos. Se están echando atrás. Dios los corta para que no se pierdan. Porque la Biblia dice que el que es de él, no se lo quita a nadie. Ya en esta iglesia, ya Dios ha cortado más de uno físicamente y se lo ha llevado para que esa alma no se pierda. Ahí vemos lo que aconteció en el tiempo del COVID. Cientos de miles de pastores e iglesias completas fueron muertos en el COVID. Dios lo permitió, porque si los dejaba en el arrebatamiento, se quedaban. Y esos hermanitos que están así como medio pacharecos en estos tiempos, Dios los va a cortar, porque si en el tiempo del arrebatamiento se quedan. Por eso les dije que estamos haciendo campaña. Esta ha sido la mayor cosecha que hemos tenido en 17 años. Y vendrán cosechas más grandes que estas. Amén. Unos para que se queden acá, y otros para que se congreguen en otras denominaciones, y otros que Dios los está preparando para llevárselos. Así como Dios tiene un pueblo escogido, reservado en el pueblo de Israel, también lo tiene en la iglesia. Por eso Jehová le dijo a Daniel: solo los entendidos entenderán
lo que están viviendo, lo que se está viviendo en estos tiempos. En 2000 años nunca la iglesia había pasado un momento tan terrible como lo que está pasando en estos tiempos. Y Dios va a seguir ganando gente. Y vamos a seguir ganando gente. Son sus escogidos. Dios está llamando a sus escogidos. Esa gente que vinieron al domingo acá, esos son sus escogidos. Uno que los está sacando Dios de otras dominaciones y otro que los está trayendo. Repito, solo los entendidos, solo los escogidos de Dios están entendiendo el proceso que está viviendo la iglesia en estos tiempos. Vamos en el libro primero de Pedro. ¿Qué le dijo Dios al apóstol Pedro? Primera de Pedro 1, 3 al 8, 3 al 7. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, Dios no hace excepción de personas. Así como Dios pasó por el fuego al pueblo de Israel en el desierto, así como Dios pasó por el fuego a Abraham, como Dios pasó por el fuego a Gedeón, como pasó a todos sus profetas, también está pasando la iglesia por el fuego. Aunque, aquí mira como dice el apóstol, aunque te encuentres en diversas pruebas, tenemos que ser probados como el oro fino. Ese oro brillante que usted usa en cadenas, en brazaletes o en anillos, ese oro lo pasan por el fuego. El fuego es que lo hace puro de esa manera. Y así como Dios pasa o los mineros pasan el oro por el fuego, así también Cristo pasa a su iglesia por el fuego para probarla. Y lamentablemente, la mayoría de hermanitos no están pasando la prueba. Se están victimizando. Pobrecito yo, yo no me merezco esto. Anoche yo estoy siguiendo a un rabino cristiano. Lo estoy siguiendo por YouTube, donde dice que la muerte de Cristo en la cruz fue una vergüenza. Y esa letra que le pusieron arriba, que dice el rey de los judíos, en hebreo, en arameo y en griego. Fue Herodes como burlándose. Mira a su rey como lo tenemos guindado como un vulgar delincuente. Porque en ese tiempo solo César era el rey. Y el que quiera ser como César, así va a terminar. Y se burlaban de Cristo en la cruz. Bueno, tú no que eres el Mesías, bájate de la cruz. La cruz era como la silla eléctrica en estos tiempos. Y fue tanto la vergüenza de los apóstoles que ni siquiera bajaron a Cristo de ahí para enterrarlo. Pues se fueron huyendo avergonzados. ¿Cómo había muerto su Mesías? Tuvo que venir un mundano, un seguidor a bajarlo de la cruz. Y Pedro se decepcionó y dijo: yo vuelvo nuevamente a mis andares. Y se fue a pescar y se quitó la ropa, descarriado de perinola, de la decepción. Pero era necesario que Cristo muriera de esa manera, para que Cristo tuviera la diestra del Padre, potestad en el cielo, potestad en la tierra y potestad en la tierra, tuvo que dar la vida por nosotros. Y nos dio ejemplo, que nunca habló cuando lo llevaban hacia Gólgota. Y nuevamente lo vuelvo a repetir en esta noche. Usted que está acá y usted que me va a escuchar por las redes. Nosotros le servimos a un Dios permisivo. Todos los apóstoles murieron, unos murieron crucificados, otros murieron picados por sierra. Y otros murieron en calderos de aceite caliente. Creo que fue Juan el único que murió de vejez. Los demás los picaron con sierra y los echaban en calderos con aceite. Y durante la Inquisición, más de 60 millones de cristianos murieron.
los mártires. Y en el tiempo de Nerón, Nerón duraba 15 días con los leones sin comer. Y se lo echaban a los leones. ¿Y sabe qué hacían los cristianos evangélicos? Allá estaba César. Y aquí estaban los leones. Y le daban la espalda a César y le daban el frente a los leones y empezaban a cantarle alabanza. Y César se enfurecía porque no le suplicaban clemencia. Y los que estaban en las tribunas se convertían en Cristo y decían: nosotros le queremos servir a ese Dios, que esos evangélicos prefieren que los leones se devoraran a ellos y a sus hijos y nunca negar a Cristo. Por eso yo lo he repetido varias veces. Un líder que no esté dispuesto aún hasta morir por lo que cree no sirve para esto. Entonces muchos predicadores le presentan el evangelio a los hermanos en bandeja de plata. No, la Biblia, este es un camino de espinas. Este es un camino para valientes. Y solo los valientes arrebatarán esto. Y si usted va para grande, Dios te va a probar con cosas grandes. Y Dios te va a pasar por el fuego. Así como Dios permitió que el pueblo de Israel tuviera hambre en el desierto, también va a permitir que nosotros tengamos ni siquiera comida en la nevera. Yo lo viví. Y va a permitir que te levanten calumnias. Y van a permitir que te den la espalda y que te traicionen. Y que te hagan cosas injustas. A ver si tú eres digno de entrar en los reinos de los cielos. Por eso el apóstol Pablo decía: bienaventurados los que mueren en Cristo. Porque cuando usted muere en Cristo, usted asegura el cielo. Pero mientras que no, usted tiene que vivir a santificación para irse en el rapto. Porque si está el demonio ahí, no está el Espíritu Santo. ¿Y cuántos pseudo evangélicos no tienen el Espíritu Santo adentro? Tienen al diablo, el espíritu de engaño. Por eso Cristo dijo: mira que nadie os engaña. Entonces es tiempo que nosotros los predicadores empecemos a decirle la verdad al pueblo. ¿Qué hicieron los pseudo profetas estos? Aquí, sobre todo aquí en Venezuela y muchos países. Empezaron a profetizar que el 2015, 2016 era el boom, las bendiciones, que iba a haber plata en Venezuela. Y vino la crisis. Y salieron cientos de miles de venezolanos afuera de Venezuela a buscar plata, porque ese fue lo que les predicaron. Abundancia de dinero, abundancia de plata. Tienen días que no profetizan días. Riqueza. No, hermanito. Ahorita no estamos para profetizar riqueza. Ahorita estamos para profetizar salvación. No es posible que todavía hay predicadores por las redes sociales predicando a la mujer del flujo de sangre. Esos no son los temas en estos tiempos. No, ahorita hay que predicar salvación. Si usted se mete por las redes, de 1000 predicadores, 1 o 2 te hablan del arrebatamiento. No se habla de arrebatamiento. Y lo que hablan del arrebatamiento dice que la iglesia se queda. Yesenia estuvo aquí en Venezuela hace como 2 o 3 meses. La dominicana. Sí, y tuvo presentando que para aquí hay un avivamiento como nunca antes. Como nunca antes. Entonces ellos dicen que el obstáculo es el Nico. A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Esa Yesenia, quizás ella no me va a escuchar, ¿no? Pero muchos seguidores de República Dominicana la idolatran. Es una pieza de loca. Esa es una pieza de loca. Es igual a Ana Maldonado. Esa es una pieza de loca. Le dijo a la hija, a la nieta estos días: apunte $, te meto al cielo. Esto es una pieza de loco. Yo no alboroto a los demonios. Los demonios alborotan solos. Pues cuando hay santidad, hay unción. Cuando el pueblo está en oración, en ayuno y en santidad, cuando ora, eso molesta al diablo, el Dios se alborota. ¿Pero por qué no se alborota? Porque son cual desbrío. 1 Corintios 3, 11 al 15. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿De quién está hablando el apóstol Pablo? De la iglesia. Dios te mandó a fundar una iglesia. Dios va a permitir que esa iglesia pase por el fuego, Dios la va a probar por el fuego. Tú eres llamado a pastor, Dios te va a pasar por el fuego para probarte, a ver si tú eres digno de recibir eso.
o eres llamado a profeta, o eres llamado a apóstol, o eres llamado a evangelista. Dios te va a pasar por el fuego, Dios te va a probar. ¿Por qué muchas iglesias la cierran? ¿La han cerrado? Se quemaron. Dios la pasó por el fuego y se quemaron. Si una iglesia, alguien la fundó y esa iglesia está light y full, y esa iglesia ni siquiera un zancudo la pica, eso es grave. Eso es grave, porque todas las iglesias que son levantadas bajo la dirección de Jesucristo son pasadas por el fuego. Y todos los que son llamados al ministerio, Dios los pasa por el fuego. Dios no le da nada gratis a nadie. Ejemplo tenemos con Cristo. Ni a su Hijo le dio el trono en el cielo gratis. Si primero no lo pasó por el fuego. Por eso Cristo decía, Señor, que pase en esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué hubiese pasado si Cristo no hubiese pasado la prueba? Ahí tenemos a los 12 espías. Los 12 espías, cuando Moisés le dijo, vayan a la tierra y vean. ¿A quién mandó? A 12 líderes, a 12 cabezas de tribu. Y solo Josué y Caleb vieron a Canaán bonito. Los demás vieron un desastre. ¿Entraron a la tierra prometida? No, se quedaron en el camino. ¿Quiénes son esos 12 espías en estos tiempos? Tú, yo, que Dios nos trajo acá para que lo conociéramos a Él. Y a través de tu testimonio, o de nuestro testimonio, nuestros familiares llegaran al camino. Llegaran a su camino, llegaran a la presencia de Cristo y fueran salvos por misericordia. Y así como Cristo, como Jehová, no permitió que 10 de los espías no entraran en la tierra prometida, también lo está haciendo en estos tiempos con la iglesia. Cuando Dios trae a alguien a la iglesia para demostrarle sus maravillas, y tú vayas y le anuncias a tu familia lo maravilloso que es Cristo. Pero como Dios te probó y no pasaste la prueba, arrastraste con tu familia. Y la sangre de tu familia caerá sobre tu cabeza. Libro de Hechos 14, 19 al 22. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Mira lo que le aconteció a Pablo. Pablo estaba haciendo la obra del Señor. Pablo estaba sanando enfermos, levantando paralíticos y liberando gente poseída por demonios. ¿Y qué hicieron los judíos? Lo apedraron. Lo apedraron. Pensaban que Pablo estaba muerto y lo arrastraron por allá. Y le oraron. Y muchos dicen, yo lo creo, que en ese momento fue que Pablo fue al tercer cielo. Yo no creo que Pablo estaba, ¿cómo se llama esto? Dándose mesías en una campechana y Dios lo llevó al tercer cielo. No lo creo. Yo creo que en ese momento que Pablo estaba como muerto, Dios lo llevó al tercer cielo y le hizo cosas inefables. ¿Y qué hizo Pablo cuando se levantó de ahí? Siguió predicando el evangelio y dándole ánimo con todas esas, ¿cómo se llama? Esos chichones, o como dicen los colombianos, esos chibolos, y esas partiduras que tenía encima. Pablo nunca se victimizó. Ay, pobrecito yo no me merezco que me digan esto, me voy. ¿Pero por qué Pablo no lo hizo? Porque Pablo no era mediocre. Y el mediocre no lo puede empujar porque sale huyendo. Y les dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Pablo en ningún momento le puso el evangelio en bandeja de plata al que le predicaba. Como lo están haciendo estas cuentas irresponsables. ¿No? Ahorita acepta a Cristo y todo es bonito. No. Usted reconoce a Cristo y automáticamente usted es enemigo al diablo, que Dios lo reprenda. ¿Por qué? Porque usted antes le servía a él y usted le dio la espalda para servirle a Cristo. Y ese bicho no le perdona eso a usted. Pero bueno, decide usted pues, ¿con quién se va a quedar? ¿Con él o con Cristo? Entonces lo dijo. Pablo todo aporreado como estaba. Es necesario que a través de muchas tribulaciones te mueran los cielos. No.
No. Yo aquí no voy a poner de irresponsable a decirle a usted que me está aquí y a decirle a los que me van a escuchar por las redes, hermano, ya usted es cristiano, hermano, imagínese, visualice las escaleras de Jacob. No, usted va a ver el diablo, no hasta en la sopa lo va a ver. Hasta en la sopa va a ver ese bicho. Y si usted se está consagrando para el Señor, el enemigo te va a atacar fuertemente, porque él sabe que si eres santo te vas con Cristo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y la Biblia dice que los que viven piadosamente, persecución cargarán. No, hermanito, no. Predicador, deja de ser responsable de estar predicando mentira. Sobre todo para los que me van a escuchar por las redes. Yo he estado en estados en Venezuela predicando donde se prohíbe mencionar al diablo. Yo una vez tuve un estado que por razones hoy ya no voy a decir nombre. Y cuando me entré el diablo, la gente se empezó a verse las caras uno a los otros. Al diablo hay que decirle diablo. Es necesario, iglesia, usted que está en esta noche acá y usted que me va a escuchar por las redes, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. No, esto no es para guau. Como dijo Pablo cuando Agabo, creo que se llamaba el profeta, y agarró el cinto y empezó a amarrar y amarró a Pablo en el cinto y le dijo, así amarrarán a Agabo, que se llama, ese mismo, así amarrarán en Jerusalén al dueño de este cinto. ¿Qué dijo Pablo? ¿Cuál es la lloradera? Deje la lloradera. Que yo nada más no estoy dispuesto a que me amarre en Jerusalén. Yo estoy dispuesto a dar hasta la vida por el Señor Jesucristo. Y yo también digo lo mismo aquí. Yo también digo lo mismo. No. Yo también digo lo mismo. Yo por mi Cristo y por esto doy hasta la vida. Yo no tengo... A mí nadie depende de mí aquí en la tierra. El hijo menor, ese tiene 20 años. Y tengo moral para decirlo. Porque Dios me pasó por el fuego. Y para que yo aguantara esta pela, Dios me dijo a mí a través de mi pastor, así te dice, aquí tú hermano, que así le dice el Señor. Le voy a dar la doble unción del Espíritu Santo para que pueda aguantar lo que viene. Y levantaron la mano otra vez, pasé la mano yo asustadito, ya tenía yo como 6 meses en el Evangelio. Y para que yo pudiera pasar todas las pruebas que Dios me puso, me dio la doble unción del Espíritu Santo. Bueno, pregunta al Espíritu Santo cómo es eso, yo no sé cómo es. Porque al mucho que me va a escuchar por la red, van a rasgar la vestidura. Entonces si la tiene, ¿por qué no camina por las aguas? Cada vez camina por el Guaire. Dios me preparó para que aguantara esto y me dio el don del amor para proteger mi corazón, para que mi corazón no se contaminara, porque caí sobre un bombardeo constantemente de los pseudo evangelios que me rodeaban. Porque él me dijo a mí, así te dice el Señor, te estoy probando, pues cosas grandes quiero hacer contigo.